Gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Es un privilegio, un gozo, una alegría. Le doy la bienvenida a cada uno. Nos estamos gozando. ¿Cuántos están gozando? Amén, hermano. Yo me estoy gozando. Veo la gloria del Señor cada día. Y me sorprende el Señor porque Él es bueno. Me siento feliz, hermano. Esta tarde vamos a tratar de desarrollar un tema. Y así vamos a ir a la Biblia, mis queridos hermanos. En el libro de Filipenses 2, del 3 al 11. Libro de Filipenses 2, del 3 al 11. Comparta ahí, ve a su lado. Si hay un hermano o alguien que no trajo Biblia, acérquese. Filipenses capítulo 2, del 3 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a esperar que todos lo tengan. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Filipenses capítulo 2, del 3 en adelante. La palabra del Señor la leemos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, Dios mío, esta noche, Señor. Gracias por el privilegio, Dios mío, que usted me da, Señor, de ser el portador de tu palabra. Le pido sea el respaldo de su palabra, Señor. Hable a su pueblo, Señor. Ponga esas palabras, prepare esos corazones, Dios mío. Permita que lo gocemos, Dios amado. Gracias, Padre maravilloso. Toda la gloria, toda la honra es suya, Dios amado. Yo solo soy un instrumento en esta hora, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Bendito y alabado sea el Señor. Así, mis queridos hermanos, pueden tomar asiento. Aleluya. Bendito Jesús. Ay, Mis queridos hermanos, aleluya. Gloria. vamos a estar meditando esta noche en la palabra del Señor. Amén. Bajo el tema: Aleluya. los beneficios de la obediencia. Aleluya, gloria a Dios. Los beneficios de la obediencia. Amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, Aleluya. cuando vemos a la Biblia, Alabado Jesús. en cualquier libro que usted entre, fojee las páginas de la Biblia, Amén. Aleluya. encuentra algo precioso. Amén. Amén. Así es. Aleluya. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, vemos que casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo y su compañero Lucas, Timoteo. Aleluya. Y cuando hablamos de estos versículos que tomamos como base, mis queridos hermanos, Aleluya. me llamaba la atención a mí que uno se lleva recuerdo de un lugar que usted ha vivido, que usted ha conocido. Pero a través de la predicación de esta noche nos vamos a dar cuenta que algunos lugares algunas veces no queremos ni recordarlo. Es cierto. Aleluya. Pero el apóstol Pablo era algo diferente. La Biblia dice que Filipos, la ciudad de Filipos, cuando el apóstol Pablo es llamado por Dios para ir al ministerio a hacer la obra del Señor, dice en el segundo viaje que el Señor escoge al apóstol Pablo para ir y dice: vamos a ir a visitar a las iglesias que ya hemos formado. Amén.
Y dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que cuando ellos inician ese segundo viaje, llegan a un lugar y el apóstol Pablo andaba aquella pasión de predicar la palabra del Señor. Él no quería perder tiempo. Si pasaba ahí por un pueblo, por un caserío, ahí quería predicar la palabra del Señor. Aleluya. Y dice, pero lo curioso de esa situación, que dice que el Espíritu no le permitía entrar en una ciudad. El Espíritu Santo le decía, ahí no puedes ir a predicar, porque Dios sabía que en Macedonia, que en la ciudad de Filipo, había una gran necesidad, mis queridos hermanos. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que hasta una visión el Señor le muestra al apóstol Pablo. Le muestra una visión de un hombre macedonio que le está diciendo, ven y ayúdanos. Y dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pablo ve esa visión, entiende que es Dios el que está llamando para ir a esa ciudad. Gloria a Dios. Pero las cosas parecen fácil posiblemente. Pero dice que cuando llega a la ciudad de Filipo, cuando está predicando un día, una tarde, dice que había unas mujeres distinguidas ahí. Había una mujer llamada Lidia que vendía como telas púrpuras, vendía y estaba atento, dice, a escuchar la palabra del Señor. Cuando usted está atenta a escuchar la palabra del Señor, dice que el Señor tocó el corazón de aquella mujer. Fue impactada aquella mujer, porque no estamos oyendo cosa cualquiera, estamos oyendo la voz del Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos. Y dice que Lidia estaba atenta. Es el instrumento que Dios estaba usando para retener al apóstol Pablo. Porque yo me imagino que el apóstol Pablo, él quería alcanzar todas las ciudades que pudiera. Y dice que Lidia le dijo, si he hallado gracia, si por un momento tú me has visto que yo adoro al Dios del cielo, te pido que mores en mi casa. Y detuvo al apóstol Pablo en su casa, mis queridos hermanos. Pero había un plan de Dios. Y dice que todos los días, cuando salían a la oración, cuando iban para la iglesia, me imagino que iba el apóstol Pablo. Pero dice que había algo especial ahí en esa ciudad. Había algo que estaba robando la bendición. Había algo que estaba entreteniendo porque muchas veces cosas en tu vida pueden estar interviniendo para que Dios no obre. Pero esta noche te vamos a despojar de toda cosa que el diablo esté poniendo, de todo pensamiento que el diablo esté poniendo. Lo vamos a declarar libre, porque el diablo trabaja en la mente. Si te pone ocupada la mente, si te pone preocupación en tu vida, en tu corazón, tú no puedes ver la gloria de Dios, mis queridos hermanos. Y la ciudad de Filipos estaba una muchacha. Aleluya. Unos hombres la habían comprado, y esta muchacha tenía espíritu de adivinación. Y dice la palabra del Señor que esta muchacha la llevaban a la plaza, al parque, al mercado donde va toda la gente, y ahí empezaba a adivinar que esta señora es aquí, que este hombre es aquí. Y cuando iba el apóstol Pablo con Silas, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les están enseñando el camino de salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, amén. Aleluya. Bendito. Usted va a entender más adelante, porque todo lleva a una relación. La palabra del Señor es como un rompecabezas. Lo que usted no puede encontrar aquí lo va a encontrar al final, porque dice la palabra del Señor. Cuando leímos estos versículos, dice que en el nombre de Jesús, que por haberse humillado Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que se iban a humillar los que estaban en el cielo, los que estaban en la tierra y debajo de la tierra. Por eso cuando usted busca a Dios, cuando usted se mete en la presencia del Señor, hay poder en usted. Un Jesús se mete en su vida y los demonios tienen que huir, los demonios tienen que temblar, mis queridos hermanos. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que esta muchacha todos los días, pero como al apóstol Pablo le convenía por un momento, para que si ellos tenían la fe en esa mujer, que sí adivinaba, que sí decía verdad, él estaba aprovechando de eso. Pero dice la palabra del Señor que un día le desagradó y dijo, y le dio la orden. Por eso le digo, todo espíritu, lo que estén arriba, abajo en la tierra, te tiene que sujetar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, cuando usted se santifica para el Señor. Y dice que el apóstol Pablo le dijo, sal de ella, al espíritu de adivinación. Pero qué bonito que se hubiera quedado todo así. La muchacha era una esclava, porque la tenían ahí todo el día y toda la gente, pero habían otros detrás haciendo dinero de eso.
así es, amén. Y dice la palabra del Señor que estos que estaban haciendo dinero, estos que estaban buenos en el negocio, que estaban viendo que su negocio estaba prosperando porque toda la ciudad se avolcaba a oír a esta mujer, Sí, así es, verdad. se molestaron y ahí empieza aparentemente el problema Aleluya. para los hijos de Dios. Porque aparentemente le digo, ¿por qué? Porque cuando verdaderamente nosotros tenemos al Dios del cielo, ¿qué los puede hacer Satanás? Si sabemos que tenemos un Dios de poder, porque en el mismo versículo, en el mismo capítulo de Filipenses 1:21 dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A Pablo no le intimidaba quien lo amenazara, porque él sabía que tenía un Dios de poder, él sabía que quien lo había llamado, el Dios que lo ha llamado a usted, el Dios que ha llamado a los hermanos, el Dios que ha llamado a las hermanas, mis queridos hermanos. Y dice la palabra del Señor que los que eran dueños de aquella muchacha tomaron al apóstol Pablo Gloria a Dios. y lo metieron a la cárcel. Y adoramos. Lo llevaron a los gobernadores Amén, aleluya. y lo metieron a la cárcel. Y yo me gozaba, toda esta noche me he gozado, Sí, amén, aleluya. como Dios los ha estado ministrando y hablando. Amén, amén, amén. No es una casualidad cuando nosotros traemos una palabra. Es verdad, sí, Y aleluya. dice la palabra del Señor que el Gloria a apóstol Dios. Pablo con Silas los meten al calabozo de más adentro. Sí, así es, verdad. Pero el diablo, los planes del diablo, los planes que el diablo está tramando contigo, cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, no porque seas un mejor que cualquiera, no, cuando tú crees al Dios del cielo, cuando tú pones la mirada sobre el Dios poderoso, el Dios pelea por ti, porque cuando Pablo y Silas los llevaron al calabozo de más adentro, dice que a la medianoche estaban cantando himnos al Dios del cielo. Cuando tú tengas un problema, no tienes por qué estar llorando, llora de gozo, llora de alegría, alaba al Dios del cielo, cántale, dile, te alabo Dios del cielo de la gloria, te alabo, te exalto, porque solo tú eres grande. Aleluya, amén. Porque en los versículos, mis queridos hermanos, Aleluya. en el libro de los Hechos, vemos que Pablo y Silas son metidos al calabozo de más adentro. Amén, amén. Yo me imagino en el cepo, dice la Biblia, yo me imagino que era un gran tronco que lo habían agujerado y habían unas grandes cadenas y los tenían, yo no sé, la Biblia no especifica así de qué partes estaban encadenados, pero déjeme decirte, no importa cuáles sean las cadenas que el diablo haya puesto, no importa cuáles sean las ataduras que el diablo haya puesto, dice que a la medianoche, cuando estaban clamando, cuando estaban gimiendo, dice que vino un temblor en aquella cárcel y dice que las cadenas se cayeron y aquellas puertas que tenían grandes trancas se abrieron, y cuando vio el carcelero que todas las puertas se habían abierto, dice que se quería suicidar, mis queridos hermanos. Yes, aleluya. Pero dice la palabra del Señor que Pablo, oiga el poder de Dios, oiga el poder del hombre de Dios, no te hagas nada. Sí, así es, aleluya. Imagínese por un momento la cárcel, el calabozo de más adentro. El carcelero de Filipe estaba en la entrada, mis queridos hermanos. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que no te hagas daño. Y él va, porque todos estamos aquí. Y dice que fue y habló con el apóstol Pablo. Sanó las heridas de los apóstoles. Lo llevó a su casa, reunió a su familia. Y ahí es donde están los versículos que hemos tomado como base. Que todo lo que hagamos, dijo, por eso es que Pablo recordaba lo que el diablo estaba planeando para mal. El Señor lo transformó en bien. Porque ese es de la iglesia que está hablando, los Filipos, los filipenses. Allí estaba el carcelero de Filipe. Yo me imagino que quizás era el pastor, el carcelero de Filipe. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú puedes venir aquí y testificar de que hay un Dios grande, de que hay un Dios poderoso. Porque si no conocemos al Señor, ¿cómo vamos a hablar de su grandeza? Pero yo sé que tenemos un Dios poderoso que en los momentos más difíciles Él obra con poder. Solo basta que esperar, solo basta creer, mis queridos hermanos. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Y dice la palabra del Señor que Hay poder, Jesús, aleluya. las cárceles fueron abiertas. El carcelero de Filipe fue salvo. Amén, amén, aleluya. El hombre tenía una necesidad. Santo, aleluya. Posiblemente materialmente estaba bien, porque si era jefe de la cárcel, Es verdad. me imagino que ganaba bien. Santo, aleluya. Pero su corazón había un vacío. El dinero no llena ese vacío. Muchos millonarios, usted oye en la noticia, amanecen al siguiente día muertos y con millones.
Pero es que el dinero no es la felicidad. La felicidad solo es Cristo cuando viene a nuestra vida, cuando se mete en nuestra vida, cuando ponemos nuestras cargas en Jesús de Nazaret. Esa es la verdadera felicidad. Porque cuántos de nosotros disfrutamos cosas allá, pero eran pasajeras. Gracias a Dios que no los morimos en una borrachera o en algo, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia. Aleluya. Y de esas grandezas le estamos hablando. Gloria Ahora, a mis Dios. queridos hermanos, Aleluya. los versículos que tomamos como base dice: nada hagáis por contienda. Amén. Me imagino que los filipenses estaban empezando a exaltarse. Los filipenses estaban empezando a creerse que ellos tenían como... El enemigo es bien astuto. Yo en mi vida le digo al Señor que la gloria sea para Él. Porque si usted examina su vida, mis queridos hermanos, es bien poco lo que nosotros hacemos para el Señor. Pero Dios es un Dios de misericordia, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, el ejemplo más grande que el apóstol Pablo les pone a los de Filipo es Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Alabado sea Jesús. Aleluya. Vamos a meditar un poco lo que Jesús hizo. Aleluya. En el capítulo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Jesús vino a sentir la necesidad. Y Él no solo ha venido, sino que sigue sintiendo el dolor. Él no ha pasado, mis queridos hermanos, así como otros profetas, otros dioses que tuvieron las religiones, que murieron y los huesos están allí en el cementerio. El Cristo de la gloria dice que al tercer día se levantó y Él está a la diestra del Padre intercediendo. Él no ha cambiado hasta que la iglesia no esté con Él. Él sigue intercediendo, mis queridos hermanos. Y así como estuvo con Pablo, así como estuvo con sus 12 discípulos, así está con nosotros, mis queridos hermanos. Aleluya. Y dice la palabra del Señor Aleluya. Poderoso Jehová. Aleluya. en el capítulo 6. Y adoremos a Jesús. Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Mis queridos hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, cuando usted comienza a leer el libro de Hebreos, dice que Dios, hablando en otro tiempo a los padres en diferentes formas, por medio de los profetas, a diferentes naciones, mis queridos hermanos. Amén. Así. Hoy, dice el libro de Hebreos, hoy los habla a través de Jesús. Gloria a Y Dios. dice la palabra que Dios lo hizo heredero de todo. Amén, amén. Dios puso en Él por ser obediente, porque en Él, si usted nota, mis queridos hermanos, Él dice en la Biblia, lo único que pasó que cuando estaba allá en la cruz, cuando estaba en el Getsemaní, dice que sus gotas eran como gotas de sangre, pero dice que un ángel llegó a fortalecerle, mis queridos hermanos. Él era humano como usted y yo. Él sentía todos los ataques del diablo, porque el diablo se levantó, el diablo sabía, mis queridos hermanos, quién era Jesús. Porque si usted se dará cuenta, si esta mujer con espíritu de adivinación sabía quién eran los discípulos, ellos sabían, porque los demonios que atormentan este mundo, los demonios que están atormentando, esos que ponen espíritus de enfermedad, son los ángeles caídos que Satanás engañó en aquel día, cuando él se reveló en el cielo, mis queridos hermanos. Así es. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y ellos saben quién es Dios. Amén. Amén. Y ellos se paseaban allí junto a Jesús. Y dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, Aleluya. que ahí estaba el Señor. Y dice la palabra que se humilló. No era tan fácil. Dice que Dios, en Hebreos del 1 en adelante, dice que Dios lo constituyó heredero de todo. Ahora, mis queridos hermanos, cuando vemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, el apóstol Juan, mis queridos hermanos, vio en visión cuando la exaltación. Pero déjeme decirle, y vámonos un poquito, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la palabra que había unas mujeres que salieron corriendo y fueron a la tumba. Y dice que hubo un terremoto en aquella tumba, porque un ángel del cielo abrió aquella piedra y se sentó sobre ella y le dijo a las mujeres, en el capítulo 28, mis queridos hermanos, de Mateo. Vamos a leer los 28 del 1 en adelante. Mateo.
Aleluya, amén. Te adoramos, Jesús. Capítulo 28 del 1 en adelante dice la palabra del Señor. Pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y le veréis. He aquí los he dicho. Pero yo me imagino, mis queridos hermanos, vamos a continuar luego en el 8. Dice que yo me imagino que cuando vieron al ángel se turbaron y quizás iban en sus dudas en su corazón. Pero Dios no se queda con las cosas a media. Dios es un Dios de poder, mis queridos hermanos. En el capítulo 8 dice que el mismo Señor, entonces ella saliendo del sepulcro con tremor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria a Dios. Oiga los relatos, mis queridos hermanos. Si usted lee el libro de Mateo y luego vamos a estar leyendo el libro de Juan, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, está diciendo que las mujeres adoraron sus pies. Dice la Biblia que le adoraron y le dijeron: no temas. Había un temor, había una consternación, había incredulidad, mis queridos hermanos. No era fácil ver al maestro, porque nunca había pasado que uno se levantara de los muertos. Por eso la Biblia dice: el primogénito de los muertos, Jesús de Nazaret. Él fue el primero que se levantó. Y así como Él se levantó, mis queridos hermanos, nosotros, si un día morimos o si estamos vivos, vamos a resucitar allá arriba en el tercer cielo, mis queridos hermanos. Dios. Y dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, en el libro de Juan. Bendito sea. Vayamos a Juan Gloria a Dios. 20:17. Juan 20:17, mis queridos hermanos. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oiga bien, mis queridos hermanos, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, vio en visión la exaltación que se le iba a dar al Señor Jesús. Y por eso el apóstol Pablo dice que María Magdalena, cuando el Señor permite que ella sea la primera que lo mira a Él, le dice: no me toques todavía, porque tengo que ir allá arriba. La obediencia del Dios del cielo, la obediencia de Jesús, que dice que fue como cordero inmolado, como mudo, que fue el matadero. Por esa obediencia, por esa exaltación, que Él se humilló hasta lo sumo. Por eso el Dios del cielo lo exaltó allá arriba. Los ángeles, los 24 ancianos, dice que tendían sus coronas delante del Cordero y del Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: Aleluya. que María Magdalena. Ahora, mis queridos hermanos, yo les he dicho todas las cosas que Dios tuvo que Jesús tuvo que dejar. Él era el Dios del cielo, mis queridos hermanos, pero siendo Dios tenía que despojarse de todo. Tenía que venir y vivir como nosotros desde que nacimos, como hemos venido creciendo, como hemos venido peleando nuestras batallas, diferentes batallas. Las hermanas, los hermanos hemos tenido diferentes luchas. Las mismas luchas tuvo Jesús. Él venció, dice, y si Él venció, nosotros también vencemos, mis queridos hermanos, porque sabemos que tenemos un Dios fiel, porque dice la palabra que Él permanece fiel, aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros le neguemos, mis queridos hermanos. Aleluya. Bendito sea Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Porque Dios es un Dios de poder. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios es un Dios maravilloso. Nosotros nos podemos equivocar. Señor. Ahora, mis queridos hermanos, cuando hablamos de obediencia, indudablemente nos vamos a los Aleluya. versículos en Primera de Samuel.
Aleluya. el ejemplo de Saúl. Sea así. Aleluya. El Señor dice la Biblia, mis queridos hermanos, de que el pueblo de Israel, como veía que todas las naciones alrededor de ellos tenían rey, Aleluya. dice la palabra del Señor que le empiezan a pedir rey a Samuel. Santo. Elígenos un rey. Sea. Y Samuel se pone triste porque tenían al rey de reyes y señor de Amén, señores. amén. Aleluya. Y el Señor y Samuel, me imagino yo, que se pone a orar, a interceder en secreto. Pero Jehová conoce. Por eso yo lo recalco siempre: Jehová conoce nuestros corazones, nuestros Gloria a Dios. pensamientos. Amén, amén, amén. Jehová le dice a Samuel: ¿has oído? Ya oí lo que estos están pidiendo. Sea. Entonces les vamos a dar rey. Gracias. A veces, muchas veces nosotros estamos pidiendo alguna cosa y de tanto que insistimos, a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Aleluya. Yo trabajo en construcción y algunas veces se me han arruinado los carritos viejos y empiezo a clamar por otro carrito. Digo yo, pues que yo no puedo vivir sin una troca, le digo al Señor, ¿y cómo voy a ir a trabajar aquí? Pero necesitamos esperar en Dios. A veces los adelantamos al Señor. Me han pasado 2 o 3 ocasiones que me he adelantado al Señor y he comprado 2 o 3 meses me dura la troca. Increíble, de que se ponchó una llanta, lo anduve por todos los mecánicos y nunca la pude levantar la troca. Oiga, una llanta se ponchó Santo. y le metía la llave, le daba estar y todos los pilotos prendían. La llevé en grúa, la pasó un mecánico, la pasó al otro y nadie le halló, porque no era la voluntad de Dios. Pero cuando Dios tiene los planes, cuando Dios está en el propósito, cuando Dios está, nosotros podemos estar pidiendo, pero si no viene la bendición, tenemos que seguir manteniéndolo, porque algo grande tiene Dios para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Pero a veces el enemigo los pone para que reneguemos. Los pone ahí, pero Señor, muchas veces nosotros acercamos con Dios y decimos: pero Señor, yo soy tu hijo, yo soy cristiano. Y usted algunas veces mira los que no son cristianos, cómo son bendecidos, hasta 4 trocas allí parqueadas y se dan el lujo. Pero Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios fiel. Los bienes, los materiales no es la felicidad del hombre, sino que tener a Cristo en nuestro corazón, mis queridos hermanos. Aleluya. Aleluya. Porque dice la palabra que el pueblo de Israel pide el rey y el Señor hace todo lo que hace y eligen a Saúl. Pero la palabra del Señor dice, usted conoce bien la historia, yo sé que todos conocemos la historia de Saúl. Dice que el Señor le dice: había un pueblo enemigo de Israel, había un pueblo que había sido cruel con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel venía de la tierra de Egipto, mis hermanos, dice que Israel le manda a pedir permiso a los Amalek para cruzar por su tierra. No le estaba pidiendo que le diera comida, no le estaba pidiendo ni estaba tocando nada, pero dice que Amalek no dio permiso de pasar por la tierra. Pero qué bueno, que hubiera sido bien que solo dijera: no pasas por mi tierra. Preparó al ejército, oiga, Amalek, el espíritu de Amalek. Y dice que fueron, oiga bien, lo que el diablo hace. El diablo jamás lo va a enfrentar a nosotros de frente a frente. Él va a andar buscando un escondite por la retaguardia. Dice que allá detrás del campamento de Israel, allá venían los ancianos, allá venían los niños, allá venían aquellos que estaban debilitados, enfermos. Y Amalek no fue a enfrentar al ejército de Israel, sino que se fue a la retaguardia y empezó a hacer un desastre en el pueblo de Israel. Y por eso el Señor le había dicho a Saúl: vas a exterminar a Amalek y a su rey y a todo su pueblo, no vas a dejar nada, mis queridos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el rey Saúl, ¿qué fue lo que le pasó? Aleluya. Vemos algunos relatos que dice la Biblia, que dice que él tuvo temor al pueblo. Dice que consintió la voz del pueblo. El Señor le había dicho: vas a destruir todo, no vas a tocar nada de Amalek. Pero Saúl se quedó con las vacas más gordas, aquel ganado. Y cuando el profeta Samuel llega donde Saúl le dice: ¿y cómo está todo? No, he cumplido con lo que el Señor me mandó. Cumplí con todo. Pero le extraña a Samuel: pero ¿y ese balido de ganado qué es? Aleluya, santo. Porque al hombre de Dios jamás lo vamos a engañar. Gloria a Dios. Aleluya, de verdad. Si Dios ha puesto a alguien al frente, Aleluya, santo. por sueño, por lo que sea, Amén, amén. tenemos que tener cuidado con un hombre, con una mujer. Amén, amén, aleluya. ¿Y ese balido de animales qué es?
Y ya no le quedó otra opción a Saúl. No, es que el pueblo dijo. Sí. Pero es que no era el pueblo que Dios había puesto. Amén. Era Saúl que tenía que dirigir al... Sí, amén. Y dice que tomaron el ganado. Y oiga lo que le dijo. Es que tomamos el ganado para hacerle sacrificio a Jehová. Aleluya, santo. Y ahí es donde vienen las palabras que le dice el Señor Samuel a Saúl. Se complace Jehová de holocaustos y sacrificios, porque muchas veces nosotros podemos estar ayunando. Yo estaba comentando con un amigo en el trabajo que dice que hay unas personas que pasan orando, hay unas personas que pasan ayunando, pero si ellos tienen el corazón sucio, si ellos tienen el corazón impuro, porque nosotros tenemos que, por esta palabra llega a nosotros que somos conocedores de la palabra, los conocemos cómo está nuestra vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, de verdad. Ahora, mis queridos hermanos, Aleluya. si nuestra vida está en pecado, porque posiblemente mientras estemos en este mundo Aleluya. estamos expuestos, no podemos decir yo no. El diablo se levanta con cada uno de nosotros. Yo no sé Es verdad. qué planes el diablo está tramando Sí. en nosotros, Aleluya, alabado Jesús. pero la única cosa que sí le aseguro, que Aleluya. tenemos un Dios de poder, Amén, que amén. deshace los planes de Satanás, que rompe todo plan del diablo, mis queridos hermanos, porque Dios es fiel y Él pelea por nosotros. Aleluya. Porque el pueblo de Israel, buen Aleluya. ejemplo, mis queridos hermanos, durante 40 años iba caminando. Oiga lo lindo del Señor. Aleluya. Sus calzados nunca sus vestidos nunca se envejecieron. Amén, aleluya. Y oigan lo que hace el Señor. Y por eso le reclama Dios al pueblo de Israel. Le dice: en los 40 años que tú estuve en el desierto, ¿cuántas veces me hiciste sacrificio? ¿Cómo vienes ahora a decir que te vamos a hacer holocausto? Y David fue un ejemplo de eso. Dijo: yo no le voy a hacer nada al Señor que no me cueste a mí. Dijo al Señor: yo no voy a hacer algo que me regale. No, tiene que costarme a mí, dijo David, mis queridos hermanos. Amén. Por eso nosotros, cuando le vamos a dar algo al Señor, tiene que ser algo que nazca del corazón, algo que nos cueste. Por eso cuando nosotros decimos ayuno, cuando decimos vigilia, cuando decimos todo lo que se trata de las cosas del Señor, tenemos que hacer un esfuerzo, mis queridos hermanos, Aleluya, verdad. porque tenemos que darle lo mejor. Aleluya, Dios. Yo medito en algo, mis queridos hermanos. Aleluya, bendito Dios. Somos un ministerio bendecido Amén, gracias a Dios. Aleluya. y vamos para adelante. Amén, amén. Y lo va a seguir bendiciendo el Señor. Gracias. Y como Aleluya. familia de este ministerio somos bendecidos. Aleluya, amén. Yo me sorprendo ver a mis Aleluya. niños corriendo, brincando, traveseando. Amén, aleluya, Dios. Otras familias están con niños. Un caso de una señora, Aleluya. le nació especial el niño. No puede ni siquiera un minuto Sí. apartarse de ese niño. Sí. Y digo yo, en verdad que Aleluya, amén. somos bendecidos nosotros. Amén, hermano. Porque a veces una gripita, como papá, Aleluya, Dios. cuando mis niños están enfermos es cuando más me confronta la palabra del Señor. Amén, aleluya. Porque lo que yo quisiera es que el Señor obre en un milagro con mis hijos. Cuando tienen gripe, cuando están enfermos, yo me voy y le oro al Señor. Pero la palabra, la búsqueda del Señor, por eso necesitamos aprovechar el tiempo, mis queridos hermanos. Amén. Muchas veces he sido confrontado con el Señor, porque en esos momentos, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que aprovechar todo el tiempo. Tenemos que dejar todo Aleluya. pensamiento, tenemos que dejar todo, porque el diablo va a querer poner pensamiento ahí para que estés preocupado mañana. Yo no sé si alguno de nosotros está pensando qué va a ser mañana, Es verdad, aleluya. Gloria a y Dios. está aquí ahora. Es verdad, hermano. Entonces el tiempo no se lo está dando a Dios. Es verdad, gloria a Dios. Alguien Aleluya. se lo está robando. Santo. Porque si usted vino a adorar. Porque dice la alabanza: yo vine a adorar, yo vine a adorar. Pero si estamos pensando que mañana tengo que ir a trabajar, que mañana el jefe me va a dar el cheque, nosotros estamos dando la oportunidad al diablo para que robe la bendición. Pero esta noche le vamos a decir al Señor: yo he venido a adorarte, yo he venido a exaltarte, yo quiero ver un milagro, yo quiero ver que ser tocado por tu presencia, mis queridos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque mucho pueblo del Señor está Santo. en las aleluya. iglesias Es verdad. y están cautivos. Aleluya. Es verdad, hermano. Ayúdalo, Jesús. Aleluya. Cautivos. Amén, amén, es verdad. Porque resulta, mis queridos hermanos, cuando no conocemos al Señor, Aleluya. estamos atados como cuando Es verdad, un aleluya. mosquito cae en la tela de... Pero nosotros sí sabemos Aleluya. las ataduras que el diablo pueda poner. Es verdad. Eso es lo lindo de la palabra. Aleluya. Si usted se dará cuenta, Aleluya. yo me recuerdo que a mí me gustaba recibir a todo el que llevaba Biblia.
Aleluya. Yo no sabía si era buena doctrina o era mala doctrina. Yo iba a la iglesia católica y ahí no dice ni Biblia. Yo nunca compré Biblia. Amén, aleluya. Y habían unas cosas que me llamaban la atención. Aleluya. Pero nadie responde, nadie decía nada. Decía yo, como los pasaban unas películas en Semana Santa, en unos proyectores así, de la crucifixión de Cristo. En las noches, como a las 7 de la noche, todo el pueblo llegaba al parque y lo sentábamos. Y yo de niño veía la película. Pero me llamaba la atención algo. ¿Qué significan las 4 letras de la cruz de Cristo? Amén, verdad, aleluya. Y eso yo lo traí. Y tenía una Biblia de mormón, porque los mormones son los que más visitan las casas allá. Y creo que también aquí porque no le damos permiso que lleguen a la casa de nosotros. Pero allá llegan y se hacen amigos y le dan la Biblia. Es el libro mormón, dicen, y la Biblia dicen que son iguales. Pero como uno no sabe, uno lee. Yo me gustaba invitar a la gente que entrara. Y mi mamá me decía, ahí vienen esa gente, cerrar la puerta. No, déjenlo. Yo quería saber, pero yo no sabía que ellos llevaban, algunas sectas llevaban, en lugar de llevarme bendición, me estaban metiendo más al hoyo, porque me estaban engañando. Gloria a Dios. Pero lo lindo de Dios, a veces las cosas que parecen como mal. Yo partí para acá. Aleluya. Y el Señor permitió que estuviera casi 3 meses en el corralón. Aleluya. Pero no era una casualidad. Amén, aleluya. Allí me puso unos pastores que estaban presos. Amén. Y dijeron los pastores, aquí no vamos a estar perdiendo el tiempo, dijeron. Aquí vamos a predicar. Amén, aleluya. Allí estaba yo a la par de los pastores. Aleluya. Y yo preguntándoles, yo no sabía nada. Amén, aleluya. Te adoramos. Aleluya. Y recuerdo y nunca se me olvida. Aleluya. Estando ahí en esa cárcel, el Señor me puso fe. Aleluya. Y yo me gozaba. Pues sí, ahora sí conozco que hay un Dios. Decía. Amén, Pues sí, me va a sacar de aquí. Amén, amén. Yo sé que me va a sacar de aquí. Aleluya. Yo había pedido permiso 3 meses en el trabajo de mi El Salvador. Aleluya. Y dije yo, cuando me agarró la migración, me pusieron 10,000 de fianza. Aleluya. Y dije yo, mejor firmo rápido para que me manden rápido. Aleluya. Y me mandaron donde habían como 45. Aleluya. Y un día que estábamos platicando, dice, los reunimos todos, y ¿tú cuánto tiempo tienes? 11 meses de estar preso. Tú, 2 años de estar preso. Tú. Y yo era 2 días. Empezaba. Yo me voy a ir, les dije yo me voy a ir de aquí. Pues, ir preparándote, me dijo, porque yo tengo 11 meses de estar aquí. Yo tengo 2 años. Yo me voy a ir de aquí, le dije yo. Y hacíamos culto en aquellos, los 42. Aleluya. Y un día me dan la oportunidad Aleluya. de platicar, porque yo nunca me habían dado la oportunidad. Y lo único que les puedo decir, les dije yo, que hay un Dios poderoso que a mí me va a sacar de aquí. Yo me voy a ir. Aleluya. Aleluya. Al siguiente día Aleluya. me mencionan mi nombre. Aleluya. Y alguien que hablaba inglés le dice en inglés, ¿y para dónde va? Ya va para allá. Aleluya. Llegué 3 días antes de que se me venciera mi trabajo allá, porque esa era mi preocupación. Dije yo, pero si yo vine para acá y hoy voy a llegar sin trabajo, pero yo le clamé al Dios del cielo. Yo sabía, pero el Señor tenía planes, el Señor tenía propósitos. Y cuando yo llego a El Salvador, yo seguí en mis engaños, porque para libertarse del diablo no crea que es fácil, mis queridos hermanos. Ahí se cumplía la palabra del sembrador. La palabra había caído como así en piedra, y el sol había quemado. Cuando yo llego a El Salvador, yo seguí mi vida normal. Pero había un plan de Dios. Amén, amén, aleluya. Trabajé 11 meses y empecé sin ningún dinero. Aleluya. Me fui a la embajada de los Estados Unidos. Dije, yo voy a que me den la visa. Amén, aleluya. El Señor me puso. Amén, aleluya. Y íbamos en la línea. Pero ese es el único día que yo recuerdo que llevaba una conexión con Dios. Amén, aleluya. No hubo minuto que yo no dijera, yo sé que Dios va a obrar. Amén, amén. Yo sé que Dios va a obrar. Amén, aleluya. Cuando llegué al embajador,
me iba a sellar que no me la daba. A alguien le detuvo la mano, puso el sello, venía a las 2, me dijo. Me dieron la visa. Amén. Después de que me tuvieron preso, el Señor me trajo por avión. Pero ahora entiendo por qué el Señor me trajo. Porque hay un plan, hay un propósito de alabarle, de exaltarle, mis queridos hermanos. Lo que Él, porque la palabra dice, el que comenzó la buena obra, Aleluya. la Gloria a Dios. perfeccionará. Ahora, mis queridos hermanos, Gloria a Dios. veo lo que Dios obra con Aleluya. poder. Amén. Aleluya. Lo que me gusta de Dios. Aleluya. Hay familias allá en los países de nosotros esperando a sus familiares. Amén. Amén. Es verdad. Y algunos murieron en el desierto y ellos no saben. Sí. Aleluya. ¿Sabe usted eso? Así es. Que hay gente que está esperando. Sí. Y dice, yo oigo, mi hijo se fue Sí. y nunca se acuerda de mí. Amén. Pero Aleluya. no, y mire qué precioso nosotros. Sí. Aleluya. La migra se durmió, Gracias a Dios. sin nadar los cruzamos el río. Amén. O algo Dios obró Sí. Aleluya. y Dios los trae aquí. Amén. Amén. Pero es un plan de Dios. Así es que démosle gloria y honra al Señor, mis queridos hermanos. Los vamos a poner de pie y vamos a decirle al Señor, gracias, Señor. Aleluya. Gloria. Gracias por el privilegio, Señor amado. Muchas gracias. En esta hora yo sé que hay una gran necesidad, Gracias, Padre. Gracias. pero Dios es un Dios poderoso. Adoramos a Jesús. El apóstol Pablo estaba allí, azotado, dice la palabra del Señor, en aquella cárcel. Aleluya. Pero había un Dios poderoso que estaba al control. Grande es su nombre. Ese Dios maravilloso está al control de nosotros, hermanos. Te adoramos, Espíritu Solo basta esperar de Dios, en esta hora, y declarar que Dios va a obrar con poder. Grande es su nombre. Dios amado, gracias por este momento, Señor. Exaltado su nombre. Agradecemos por el privilegio, Señor. Bendiga a su pueblo, a sus hijos, Señor. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús, glorificado sea tu nombre, Señor. Así como están, hermanos, levantemos un clamor al Señor en esta preciosa hora. Dios mío, te damos gracias. Gracias por su palabra, Señor, en esta hora, Dios mío, que usted nos ha traído, Señor. Padre, este pueblo ha sido